El derecho a tener derecho. Pensar en los derechos humanos puede abrir diversos campos y horizontes de representaciones, hechos e imaginarios. En la actualidad se hace referencia inmediata a los sistemas internacionales de protección y promoción de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, tratados, acuerdos, constituciones nacionales. Es decir, todo el marco normativo en el que desde por lo menos la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 se asientan esos derechos. Ese encuadre normativo encuentra en el concepto de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, el principio político por antonomasia, el derecho a la ciudadanía, a formar parte de un Estado que nos proteja, que nos reconozca como sujeto de derechos. Afirma Arendt que solamente la pérdida de la comunidad política es la que puede expulsar al hombre de la humanidad. Deberíamos decir hoy al menos al ser humano en toda su diversidad de géneros, de la humanidad. Ese reconocimiento tiene una dimensión normativa, tal como quedó plasmado, pero también marca una disyuntiva, o una doble vía entre un criterio moral externo a la política, los derechos humanos planteados como el deber moral, y por otro lado los derechos humanos como programa de acción política, tal como lo señala Norbert Blechner en Los derechos humanos como categoría política. Esta disyunción nos permite y nos interpela a pensar cómo atraviesan estas categorías los modelos de Estado y la construcción de las ideas comunes e imaginarios en relación suya y a los derechos humanos, fundamentalmente a través de los dispositivos de comunicación masiva, tales como los medios de comunicación y la escuela. Esas configuraciones atraviesan las dimensiones morales, éticas, políticas y repercuten performativamente en el condicionamiento de las subjetividades. En Argentina tenemos tristes ejemplos de afirmaciones que se multiplicaron por los medios, tales como los argentinos somos derechos y humanos y algo habrán hecho. Pero también tenemos un presidente que pidió perdón en nombre del Estado argentino. Esas afirmaciones aportan a una configuración de un modelo de sociedad y de un modelo de Estado que define si tomar partido a través de acciones positivas para proteger derechos de grupos sociales con derechos vulnerados, si habilita acceso a los sujetos más invisibilizados, si las políticas públicas están destinadas al beneficio del pueblo o al de las minorías privilegiadas. Esas decisiones determinan un modelo de Estado, pero también generan condiciones de posibilidad de una sociedad más justa, más solidaria, menos indiferente respecto a la situación de las demás personas. Sabemos lo que propone el neoliberalismo, lo vivimos y lo sufrimos. Indiferencia meritocrática que refuerza las desigualdades, las amplía y las festeja. Nosotros propusimos que la patria es el otro, la otra, leotre, y nos enorgullecemos de eso. No creemos que nadie es la patria, como dijera Borges, tampoco que somos un todos vacío, sin referente, que no se encarna en nadie. Se encarna en cada persona, en cada ciudadano. Resulta inevitable pensar en la situación de las personas que se establecieron en Guernica, en la toma, en la usurpación, y desde el momento en el que empezamos a elegir o explicitar las categorías que se utilizan para dar cuenta de la situación, se empieza a configurar el posicionamiento, así como también las acciones llevadas adelante por el gobierno van delineando el modelo de Estado adoptado. Tuvimos por semanas en Guernica presentes en el lugar a los y las funcionarios y funcionarias y trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a los distintos y las distintas actores y actrices del Poder Ejecutivo que hicieron falta para relevar la situación de cada familia, para evaluar acciones e intervenciones posibles para restituir sus derechos, para acompañar en el dolor de la falta. Ante ese contexto de presencia del Estado, inimaginable durante el gobierno anterior, que fue el generador de esa situación de extrema necesidad, se inscribe el conflicto de derechos. Derecho a la propiedad privada y derecho a la vivienda, a la satisfacción de las necesidades más básicas, a la dignidad, a gozar del derecho a tener derecho, a la ciudadanía. Derechos civiles, pero también sociales, derechos individuales, pero también colectivos. Proclamamos y trabajamos por el país donde la patria es el otro, donde se crea el IFE, la asignación universal,
donde los medicamentos son gratis para los jubilados, donde empezamos por los últimos para llegar a todos. No donde el Poder Judicial funciona en favor de parcialidades, como una corporación. No donde las fuerzas de seguridad estén para reprimir al pueblo, sino donde estén para cuidarlo y protegerlo. Definitivamente no queremos un modelo de Estado donde se reprima al pueblo como se hizo en Guernica. No queremos un Poder Judicial que privilegie la propiedad sobre la vida. Queremos un Poder Judicial que se ocupe de investigar qué pasó con Facundo y qué pasó con Darío. Hace una semana recordábamos a Néstor, orgullosamente, como quien nos mostró el camino. Aquel hombre, parte del pueblo, que nos hizo creer. Fue Néstor quien determinó nunca reprimir. Y lo seguimos sosteniendo junto con el homenaje eterno que nos merece. La fuerza es el derecho de las bestias. Seguimos construyendo memoria en la costa. Con los añicos de cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor, con los retazos del ayer tejer mi mata, leyendo el mapa de mi piel, oí tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas que están del otro lado, que nos acompañan, que forman parte de este segundo ciclo de Construyendo Memoria, el programa de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de la Costa. Buenos días, Agostina Santana, Gonzalo Nigli, ¿cómo están? Para todas las personas que están como cada miércoles escuchando Construyendo Memoria y quienes forman parte también de este programa. Buenos días a todos los compañeros y a los oyentes que nos acompañan en este segundo ciclo de Construyendo Memoria. Cristian Gómez en la producción del otro lado, Johnny en la operación técnica, como cada miércoles, muchas gracias a ellos y al resto del equipo de esta Dirección de Derechos Humanos que nos habilita con su trabajo cotidiano a que podamos estar aquí poniéndole palabras a nuestro pensamiento, a nuestro posicionamiento, a la explicitación de la tarea, ¿no? que tenemos por realizar cada día, cada momento, y en este contexto tan difícil que nos toca atravesar y vivir, hemos tenido una semana de muchísima violencia, ¿no? Muchísima violencia en diversos campos de acción, en diversos lugares, en diversos territorios, que bueno, algo quedó plasmado en el editorial respecto de Guernica, y cuesta muchísimo pensar en la situación de esas personas, ¿no? Digo, de las personas que fueron arrasadas y negadas por el Poder Judicial y que fueron víctimas de operativos, ¿no? de la fuerza de las fuerzas, ¿no? La fuerza de las fuerzas que está proclamándose como la victoriosa, y digo, me parece que, o por lo menos las invito a preguntarse qué significa que en algunos medios hegemónicos al otro día de ese operativo se pueda leer el Zócalo: un día ganado para Alberto, ¿no? Qué difícil situación política, sabiendo que ahí estuvieron nuestros compañeros y nuestras compañeras del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires durante semanas acompañando a esas familias, trabajando humanamente, con dignidad, para restituir esos derechos que fueron vulnerados durante 4 años de neoliberalismo, durante tantísimo tiempo que
que son invisibilizados, ¿no? Y basta que el Estado esté ahí presente, trabajando cara a cara con las personas en el territorio, para que todo el tiempo operen desde distintos lugares las corporaciones en defensa del modelo neoliberal. ¿Cuál sería entonces la salida, digamos, a todo esto? Una salida que le dé una vivienda digna, una forma de vivir obviamente con honestidad, en el sentido de la palabra honestidad, que tengas una casa, que tengas un bombeador que pueda sacar agua, que el techo no te llueva, y que también obviamente puedan tener trabajo para poder mantener y sostener una propiedad, ¿sí? Una propiedad, la palabra mismo lo dice, propia, ¿sí? Para construir un hogar dentro de esa propiedad, y no que desalojemos de forma violenta a muchas familias utilizando la propiedad privada, ¿no? Justamente un terreno que fue otorgado en duras formas durante la última dictadura cívico-militar a sus propietarios, en el cual hoy fueron tomadas, ¿sí? Y usurpadas por muchas familias, en el cual no tenían a dónde vivir, a dónde estacionarse y a dónde poder alimentarse. Entonces, en esta situación de pandemia, luego de 4 años de neoliberalismo, hay muchas personas, hay muchos Guernica dando vuelta por el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, y ahí quizás las políticas públicas, hay también el Estado presente, como es el Estado nacional y provincial, tendría que justamente prever estas situaciones del Poder Judicial, pero ¿de qué manera, no? Si estamos manifestando que estuvieron trabajando durante todo este tiempo y una resolución dice, saquemos a los usurpadores, y lo primero que se hace es violentar esa situación con 4.000 efectivos. Entonces, ¿dónde está todo el trabajo previo, sí, de ese Poder Ejecutivo? ¿Dónde está el trabajo previo de la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Dónde está el trabajo previo, sí, de humanizar la política para que luego una resolución atente, ¿no? y justamente vaya en contra de todo este trabajo territorial que se venía haciendo? Me parece que queda de manifiesto que el Estado es una institución, un dispositivo heterogéneo, ¿no? Es heterogéneo y está configurado y conformado por diversas partes que bajo las conducciones y la unidad de concepción que se va configurando en las acciones, aparecen perspectivas diferentes, miradas diferentes respecto a cada situación, y que efectivamente el trabajo cara a cara, ¿no? Humano y digno de los efectores que estuvieron, efectores del Estado, ¿no? Que además son compañeros que estuvieron presentes en ese territorio, escuchando a los vecinos y a las vecinas, diagnosticando, evaluando posibilidades, presentando acuerdos posibles. Digo, no nos tenemos que perder de vista de que de 1.500 situaciones se han resuelto casi el 90%, y que quedaba un pequeño grupo de personas que no habían acordado todavía, ¿no? Y quiero poner el énfasis en ese todavía. Digo, hay tiempo de trabajo. Se recayó quizás en la crítica a los movimientos colectivos, partidos también de izquierda que estuvieron fogoneando, promoviendo el desacuerdo, el conflicto. Y bueno, esto es parte de la democracia, ¿no? O sea, digo, que ahí hubiese organismos, partidos, etcétera, que estuvieran en desacuerdo, que incluso desde mi perspectiva personal estuvieran trabajando en contra del beneficio de esas personas que seguían asentadas ahí todavía. La resolución no es la fuerza bruta, porque fue el avasallamiento de la dignidad de todas las partes, ¿no? Escuchamos funcionarios decir que los militantes de izquierda huían como ratas, ¿no? Quitándole la dignidad humana a esas personas, haciendo ostentación de la fuerza, cuando en definitiva el orgullo más grande que podemos tener como Estado, como sociedad, es que ahí estuviese presente el Estado, escuchando, dando opciones, generando condiciones de posibilidad de restituir los derechos de esas personas. Y acá no se trata tampoco de estar en contra de la propiedad privada, ¿no? Porque si no recuperamos la agenda de los medios hegemónicos de comunicación y usamos sus categorías para el análisis. Y acá nadie está hablando de que está en contra de la propiedad privada. En ningún momento se habló eso. Y por eso mismo tampoco tenemos que salir a reforzar que estamos a favor de la propiedad privada.
Digo, nadie está hablando de estar en contra de la Constitución Nacional. Todo lo contrario, estamos tratando de hacer cumplir esa garantía de derechos de la mejor manera, de la manera más plena posible. El punto es que lo que hay aquí son conflictos de derechos. Hay derechos en conflicto. Tiene derecho el propietario a disponer de ese espacio y de su propiedad, como tienen derecho también esas personas que estaban ahí a tener su vivienda digna. En el marco de ese conflicto entendemos, totalmente convencidos, que la respuesta no es la fuerza, que la respuesta no es el avasallamiento, que la respuesta no es la violencia de ninguna de las partes. De ninguna de las partes. Digo, esto es lo que creo que nos dejó Néstor como legado, como presidente de nuestro país, y creo que es la enseñanza que está también poniendo de manifiesto nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, el Ministerio del Desarrollo con la comunidad que estaba ahí presente, y creo que todos los militantes, todos los ciudadanos, toda la sociedad tiene que reflexionar sobre cómo se posiciona frente a la violencia y cómo nos posicionamos en relación al conflicto de derechos, entendiendo que el derecho primordial, el derecho básico, que es el derecho a la vida, que estuvo puesta en riesgo en ese operativo, se asienta en el derecho más fundamental de todos, que es el derecho a tener derechos, como decíamos en el editorial con Hannah Arendt. Digo, entonces, dejemos de estigmatizar al otro, a la otra, dejemos de reproducir desigualdades, dejemos de negarle la dignidad a las personas. Digo, y esto no tiene que ver solamente con el Estado, tiene que ver con la subjetividad más propia de cada uno, tiene que ver con la mirada del mundo que tenemos, tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a cada acto minúsculo de nuestra vida cotidiana. Sí, a vos. Sí, no, en lo personal me parece que este acontecimiento triste, lamentable, que no debemos dejar de poner en palabras, la tristeza que genera esta violencia, esta represión, también debería como sociedad permitirnos reflexionar, ¿no? Como ciudadanas, como trabajadores que formamos parte de esta comunidad, esto, ¿no? ¿Qué pasa con un territorio, con un país que tiene enormes extensiones de tierra? Digo, ¿qué pasa con el acceso a esa tierra? ¿Qué pasa con el contexto histórico? Digo, Guernica no empieza ayer, no se resuelve mañana, digo, sino que es el resultado de la historia de nuestro país. Y me parece que, insisto, como ciudadanas, como ciudadanos, como trabajadores, no deberíamos reproducir el tratamiento que sea de los medios hegemónicos de que quien no tiene techo, quien no tiene trabajo es el enemigo, ¿no? Cuando también tendremos que preguntarnos qué derechos tienen vulnerados, qué acceso, cómo como comunidad le estamos garantizando el acceso a la vivienda de ese ciudadano, de esa ciudadana, y al mismo tiempo cómo hay personas que, resultado de un genocidio histórico, también se adueñaron de muchísimos territorios. Digo, como la especulación inmobiliaria, digo, no dejar de pensar. En lo personal me duele leer en redes sociales como trabajadoras y trabajadores que también son inquilinos, digo, que no dejan de no ser propietarios, que no dejan de pagar el alquiler con sus sueldos todos los meses, también ven como enemigos a esas familias que hoy no tienen techo, ¿no? Y te escuchaba hablar de genocidio y pensaba en el concepto de Zaffaroni de genocidio por goteo, ¿no? Y ese genocidio silencioso, ¿no? Día a día, de exclusión, de indiferencia y de muerte de los desarrapados del mundo, de los condenados de la tierra, de los nadies, de esas personas que estaban en Guernica, ¿no? De esas personas que estaban en Guernica y que gracias a muchísimo trabajo de los Ministerios de Desarrollo con la Comunidad y del Ministerio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, muchas de esas familias ya tienen un plan en marcha, acordado para poder restituir parte de esos derechos vulnerados durante toda su vida, y bueno, y tenemos que profundizar esa línea de trabajo, ¿no? Tenemos que prestar nuestro apoyo, explicitarlo, tenemos que fundamentar y fortalecer la humanidad de la práctica de la gestión del Estado. No vamos nunca a estar de acuerdo con la represión, no vamos nunca a estar de acuerdo con la violencia, no vamos nunca a estar de acuerdo con la expresión de la fuerza como resolución de los problemas. Así que los invitamos a seguir pensando en esto, y nos queda por fuera de este bloque inicial
un tema que está sumamente relacionado, pero que probablemente toquemos la semana que viene, que es la violencia que estuvo reinando en los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, con muchísimas víctimas también de esa violencia, y con un Estado también muy presente en el abordaje de la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas en contexto de encierro, y que es una prioridad. Recordemos que Axel Kicillof, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, asumió el cargo en el medio de una huelga de hambre generalizada en todo el servicio penitenciario. Esto es lo que nos legó el macrismo, lo que nos legó María Eugenia Vidal, lo que nos legó el neoliberalismo, y es lo que defiende esa misma derecha que defiende la represión en Guernica. Por eso necesitamos hablar con nuestros vecinos, necesitamos hablar con cada una y cada uno de los que comparten con nosotros cada espacio, para volver a traer a la agenda como categoría fundamental de cualquier tipo de análisis social y político la dignidad humana por sobre todas las cosas. Si no, vamos a estar cayendo una y otra vez, como lo venimos haciendo en la agenda mediática. Vamos a un corte y vamos a conversar con nuestra compañera, con la representante, referente de la comunidad boliviana aquí de la costa, Filomena Chuquizaya. ¿Qué tal, Filo? Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Acá, gracias a ustedes por la invitación a participar en el programa. No, gracias a vos por ponerle voz hoy a este encuentro, pero sobre todo por tu trabajo y tu compromiso cotidiano, Filo, en pos de garantizar los derechos de los vecinos y las vecinas de la costa que forman parte de la colectividad, de la comunidad boliviana, y bueno, porque sabemos del esfuerzo que llevas adelante muchísimo tiempo antes de formar parte de esta Dirección de Derechos Humanos, acompañando también en instituciones como Maranatá, a las familias, a las mamás desde el programa Nidada, pero bueno, cómo trabajás todos los días ahí en tu querida Las Toninas, de esa zona centro, pero que excedes plenamente. Te queríamos preguntar en este marco, ¿cómo vivió la comunidad el triunfo de Luis Arce? ¿Cómo se vivenció y se experimentó la vuelta al MAS, al gobierno de Bolivia, o por lo menos acá a días que estamos de que vuelva a asumir el MAS el gobierno en el país plurinacional de Bolivia, en el Estado plurinacional de Bolivia? Y sí, la verdad es que obviamente después de toda esta tensión que se vivió en Bolivia a partir de la renuncia, ¿no? De Evo, que fue obligado en realidad a renunciar, porque no nos olvidemos que, y no hay que dejar pasar esto, porque fue un golpe de Estado realmente lo que sucedió, es un golpe a la democracia. La verdad es que a mí me duele un poco todo este proceso que vivió Bolivia en esa instancia donde lamentablemente sufrió mucha gente, y hoy que vuelva el gobierno del MAS, más allá de un partido político, en realidad es que vuelve el pueblo al gobierno, o sea, vuelven a gobernar para el pueblo, que es lo que en realidad queremos como cualquier ciudadano, que no haya este tipo de gobiernos de facto, donde en realidad lo que buscan es justamente la división de un país, y bueno, eso fue a lo que llegó, digamos, con este gobierno interino que estuvo al frente Yanine Áñez, y bueno, hoy por hoy podemos decir que gracias a Dios las cosas van a volver a estar como cuando estaba Evo, porque bueno, estamos hablando de Luis Arce, quien fue el ministro de Economía durante la gestión de Evo, y creo que no había mejor persona que estuviera preparada para sacar adelante a Bolivia nuevamente. Buen día, Filo. Gonzalo te saluda.
Te quería consultar cuáles son las expectativas de los movimientos sociales en Bolivia y cómo crees que se generó este triunfo, cuál fue la construcción del pueblo, ¿sí? para justamente luego de un año desestimar este golpe de Estado que sufrió el MAS y volver con esta fuerza contundente en las elecciones, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas entonces, los movimientos sociales y qué se espera de este nuevo gobierno masista en Bolivia? Yo calculo que el tema esto de los movimientos, ¿no? Fue también un poco para reabrir, creo que más que todo que la gente se dé cuenta de lo que quiere para Bolivia en realidad, porque el candidato que estaba justamente Mesa, estamos hablando de alguien que ya fue presidente en Bolivia y sabemos también todo lo que pasó en octubre del 2003, donde hubo una masacre también en Bolivia, y entonces volver por ahí a hablar de este candidato que llegara a la presidencia también era volver atrás, digamos, volver al pasado, y siempre yo digo que nunca hay que olvidarse del pasado para justamente no volver a cometer los mismos errores. Y lo que pienso yo que se espera en Bolivia es justamente que se vuelva a, como digo, a unificar lo que es Bolivia, porque hay mucha división social, cultural. Veo que yo mirándolo desde acá, ¿no? Porque yo vivo acá hace 38 años, pero bueno, tengo por ahí la posibilidad hoy en día con internet de informarme, de aprender, de estudiar la historia, y uno ahí va viendo, ¿no? Por ahí lo que sufrió Bolivia y por ende lo que sufrieron mis compatriotas, los bolivianos, y por ende, justamente por eso muchos tuvimos que emigrar de nuestro país y buscar una calidad de vida distinta, lejos del sufrimiento, lejos de toda esa división que había en Bolivia. Hasta el día de hoy se ve esa división entre lo que es Santa Cruz del resto de los departamentos de Bolivia, digamos. Agostina te saluda, gracias por estar del otro lado, por compartirnos tu palabra, y quisiera preguntarte en principio quién es Filo, ¿no? Que nos cuentes un poquito quién sos, qué significó para vos también venir a vivir a Argentina, y que nos puedas compartir también tu experiencia y tu trabajo en la comunidad en particular. ¿Cuál es el trabajo que venís realizando desde hace mucho tiempo acá en la costa? Bueno, buen día, Agustina, ¿cómo estás? Bueno, mirá, a mí me trajo mi madre cuando tenía 3 años, porque mi papá ya estaba acá en la Argentina, justamente acá en Las Toninas, así que tuvimos que venirnos, digamos, tras él. Y desde entonces, por lo menos en mi caso, nunca pude volver a Bolivia. Y la verdad es que, bueno, iniciando acá mis estudios desde lo que es el nivel inicial hasta el terciario, gracias a Dios, me ha ayudado a formarme, no solamente como persona, ¿no? Sino a tener conocimiento, a tener otra mirada, otra perspectiva, a realmente entender los derechos que tenemos como ciudadanos, y también a respetar a partir justamente de los derechos y las obligaciones de cada uno. Y bueno, esto me ha llevado también a ser siempre por ahí un poco, más que nada acompañar a las familias que vienen no solamente de Bolivia, ¿no? A los extranjeros que sufrimos el desarraigo, no solamente de la familia, es la tierra, es todo. Uno por ahí ve un extranjero y es un extranjero más, pero en realidad en la vida de cada uno de nosotros hay mucho sufrimiento adentro. O sea, no nos vamos de un país porque sí, siempre hay alguna razón, y bueno, siempre también en nuestro corazón es como que queda ese vacío, ¿no? De nuestra tierra. Y bueno, a partir de eso justamente fue que siempre me entusiasmé por ahí, por ayudar
a mis pares, justamente en todo lo que tiene que ver con los derechos, en que no se sientan menospreciados. Antes existía mucho la discriminación, hoy en día, gracias a Dios, cambió muchísimo, pero cuando nosotros recién vinimos de Bolivia había mucha discriminación, incluso en las escuelas, en los jardines, y hoy en día yo veo que eso cambió bastante, y bueno, y justamente para que esto siga cambiando hay que seguir trabajando, acompañando a las familias, acompañando a los padres, a los chicos. Creo que es importante esto, de generar el autoestima de aquel migrante. Cuesta mucho, no es fácil. Bueno, Filo, muchas gracias por tus palabras. Es importante lo que estás mencionando recientemente con el tema de la discriminación. Es un trabajo que se viene justamente desarrollando desde Derechos Humanos de la costa, de la provincia y también de Nación, con la asunción de Néstor Kirchner en su momento como presidente, el derecho para todos, ¿no? Y no excluir obviamente a los vecinos de nuestro país, y entender que los derechos humanos justamente son para todos y que hay que terminar con ese discurso contrahegemónico, digamos, y que disputa el poder, en el cual dicen que no, cruzan el país para cobrar el IFE, cruzan del país para tener documentos y cobrar todos los programas que hay en el Estado nacional y provincial. Tenemos que cortar con esa mirada obviamente egoísta y obviamente hegemónica, para romper justamente con el discurso que menosprecia a los países vecinos como Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, para crear justamente desde abajo, de las bases, una real patria grande, ¿sí?, de construcción de sentidos y de derechos, para que todos podamos circular libremente por el territorio, y para que justamente no haya más diferencias, y que el neoliberalismo de esa construcción de conciencia colectiva podamos justamente también pelearlas cuando estamos en las urnas. Bueno, agradecerte por tus palabras, Filo, y nos estamos viendo obviamente en la semana, luego en la dirección, y vamos a un pequeño corte y seguimos con Construyendo Memoria en la Costa. Gracias a todos. Buen día, Filo, abrazo grande. ¿Por qué construir memoria? La memoria es un derecho que tienen los pueblos para enfrentar el pasado y restituir los acontecimientos que han sido importantes en la vida de los sujetos y las comunidades. En el pasado reciente, caracterizado por la violencia estatal, la represión y el avasallamiento sistemático de la dignidad humana, estos acontecimientos fueron tratados de esconder o de tergiversar. Es indispensable recuperar, repensar y transmitir ciertos hechos traumáticos del pasado para que puedan funcionar como soportes en la construcción de la memoria colectiva que está en permanente elaboración. Estás escuchando Construyendo Memoria a la Costa por la AM 1440. Bueno, para continuar con este programa, les recordamos a quienes están del otro lado cuáles son nuestros canales de comunicación en el caso de que quieran ponerse en contacto con nosotros por cualquier idea, pregunta o sugerencia. Lo pueden hacer en el Facebook del programa, que es Construyendo Memoria a la Costa. Pueden llamar también al número de teléfono de la Dirección de Derechos Humanos, que es 02246 433 043. La página web de la radio es www.radioam1440.com.ar, y ahora en vivo estamos en el teléfono de la radio, que es 02257 60 45 40. Bueno, tenemos en línea a quien fuera funcionario de la Secretaría de Corrientes tiempo atrás, un compañero, un gran militante por los derechos humanos, el doctor Pablo Basel, que forma parte también de la Cátedra Abierta Chicha Mariani de la Universidad Atlántida Argentina, del Instituto de Derechos Humanos de dicha universidad, y quien está brindando parte del curso del terrorismo de Estado y derechos humanos en la Universidad Atlántida. Los saludamos. Muy buenos días, doctor Pablo Basel. ¿Cómo se encuentra usted? Gracias por su palabra. Muy buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo que estés aquí para que nos puedas contar. Le contamos también a la audiencia que el doctor Pablo Basel el año 2018 le brindó a esta Dirección de Derechos Humanos una capacitación, una formación a raíz de un pedido del Instituto Espacio para la Memoria, de la Asociación Civil, sobre el proceso y la historicidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, y a partir del placer que nos generó, de la profunda satisfacción, del enorme valor que le dimos a esa capacitación, es que queremos compartir con nuestros oyentes, con nuestra audiencia, la mirada del doctor Basel. También recordar que por ahí ahora nos podés contar un poco, Pablo, tu intervención en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Malvinas durante la guerra también, y bueno, y tu querella y tu bueno, participación legal en ese punto. Bueno, muchas gracias por los conceptos. Todo lo que he dicho en ese encuentro es fruto de la historia argentina, del proceso de miles de argentinos y de los organismos de derechos humanos de construir la verdad y la justicia, ¿no? Que la verdad es un proceso riquísimo, riquísimo. Bueno, yo fui secretario de Derechos Humanos de mi provincia en 4 años, entre el 2004 y el 2008. Corrientes es una provincia que tiene un colectivo muy importante de combatientes de Malvinas, casi 2.000 soldados, 1.876 soldados concretamente correntinos fueron a Malvinas, pertenecientes a distintas unidades de las Fuerzas Armadas. En la relación con ellos organicé la presentación de una película, Iluminados por el Fuego, donde aparece en una escena muy impactante un soldado torturado por sus propios jefes. Al terminar la película, en un cine que contraté al efecto para el colectivo de combatientes y su familia, cuando les pregunté al final qué les parecía esa escena, varios me dijeron la película es buena pero se queda corto. Bueno, a partir de ahí es que decidí empezar a investigar y me encontré que entrevistando, primero estaba el dato de que los combatientes no hablaban mucho de este tema, el silencio era la constante. La explicación era sencilla. Los 80, después de Malvinas, inmediatamente después de Malvinas, vino la desmalvinización. La propia dictadura militar estableció planes de inteligencia, que hoy lo conocemos porque fueron desclasificados, para que no se hablara de Malvinas, ¿no? Incluso más, tomó medidas para evitar la formación de excombatientes o de familiares de caídos, con un argumento, en los informes de inteligencia está textualmente, decía, las Fuerzas Armadas tienen que evitar la formación de nuevos grupos de familiares que con sus acciones generen alteración en el frente externo y conmoción en el frente interno, ¿no? Lo que estaban diciendo esos documentos, insisto, hoy desclasificados, es no podemos soportar otras madres de Plaza de Mayo, otras abuelas de Plaza de Mayo, que nos alteren la vida a nosotros, miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, los 80 fue la década de la desmalvinización. La primera vez que se habla de los combatientes de Malvinas después de la guerra es aquel famoso Domingo Santo en el que Alfonsín intenta poner calma y para que todo el mundo fuera a su casa, que estaba llenando las plazas, decía son héroes de Malvinas, ¿no? O sea, la primera aparición de nuevo a la escena pública era en ese contexto y casi como golpistas. Los 90 fue la década de la impunidad para todos. Videla andaba por la calle, Astiz era un personaje del jet set, entonces, ¿qué se iban ¿qué podía pensar un combatiente que aquel cabo que lo torturó en la soledad de las Malvinas, o aquel teniente que ordenó su enterramiento por matar una oveja para comer, iba a pagar por esos crímenes, ¿no? Entonces la constante fue el silencio, la constante fue solamente hablar de estos temas en las reuniones grupales de los excombatientes y
sacar bastante poco esta cuestión hacia afuera. La película ciertamente fue un disparador. El otro disparador fue lo que ya estaba empezando, era la política pública de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner, que impulsaba los juicios de lesa humanidad. Es decir, no solamente hubo lo que Primo Levi dice en algún lugar, que el primer deber de la víctima es dar testimonio, pero el deber de la sociedad es escuchar, ¿no? La sociedad no había generado escucha por todo lo que había generado en Malvinas en cada uno de los argentinos, y a partir de los juicios de lesa humanidad los soldados pudieron empezar a hablar de las cosas que habían sufrido, tal vez incluso hasta un poco tarde, porque todos sabemos que el número de muertos por suicidio de excombatientes es mucho más alto que los que murieron en combate, ¿no? Entonces, a veces que como consecuencia del estrés postraumático, pero también ahí están los dolores y las humillaciones sufridas por la tortura que no pudieron ser en el contexto del abandono canalizadas. Entonces, con ese impacto que yo sufrí en el año 2005, por estos días, se cumplió 15 años de eso, yo empecé a investigar con soldados correntinos, y 23 soldados de mi provincia dieron testimonio. 5 habían sido víctimas de tortura, 15 habían sido testigos de destacamientos y de torturas a otros. Varios me dieron cuenta de la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, y otros me hablaron del asesinato de un soldado correntino por parte de su cabo por una cuestión de guapos, digamos, casi no tenía nada que ver con el contexto bélico ni con la posibilidad de ser atribuido a un error bélico. Después de eso yo hice la presentación, después de 2 años de investigación, en abril del 2007, lo presenté en el Juzgado Federal de Río Grande, y recorrí la Argentina buscando nuevos casos, ya con participación de otras secretarías de derechos humanos, de otras provincias, de otros centros de excombatientes, de distintos lugares del país, algunos con mucho empuje, como por ejemplo el Centro de La Plata, otros a regañadientes y otros directamente con mucho rechazo a mi investigación. Pero lo concreto es que se juntaron más de 200 testimonios, y que la información desclasificada, que fue desclasificada por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en abril del 2015 y hecha pública a partir de septiembre del mismo año, da cuenta de que eso que nosotros denunciábamos fue incluso denunciado por oficiales y suboficiales a la vuelta de Malvinas, y quedaron como documentación secreta y reservada, y que además mucho de lo que nosotros planteábamos era solo una muestra de la magnitud, como por ejemplo el caso de la desnutrición extrema. Los documentos desclasificados dan cuenta de 197, documentación desclasificada que analiza los informes de los médicos militares, da cuenta que cerca de 200 excombatientes estaban absolutamente imposibilitados de combatir por la debilidad extrema que les llevó la ausencia de alimentación. Entonces, ¿en qué estado está esto? Después de mucho tiempo, con distintos avatares judiciales, este tema incluso está planteado por las víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta cuestión ha llegado a que el Ministerio Público, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hiciera toda una investigación y se llegara al día de hoy que hay 95 efectivos militares de las 3 fuerzas imputados por estos crímenes, imputados por asesinato, por abandono de personas seguida de muerte, que son los casos de los soldados que murieron de hambre, también el caso de un soldado que murió congelado por no tener la posibilidad de moverse por el hambre extremo y la desnutrición extrema que tenía, torturas, vejámenes, lesiones graves, lesiones leves, coacción, amenazas a los ojos de la Fiscalía interviniente. Hay cerca de, decía, 95 oficiales y suboficiales de las 3 fuerzas. Estos hechos sucedieron en todas las unidades militares desplazadas en las islas, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea,
en todos los espacios geográficos, en las dos islas, en Darwin, en los distintos lugares de las islas, con lo que da, y por todos los grados. ¿Sí? No es obra como uno podría pensar cuando escucha estas barbaridades, como uno podía pensar que, influido por el cine de Hollywood, algún cabo se enloqueció, como podría pasar en una película sobre la guerra de Vietnam, y cometió otras tropelías. No, lo que hay es que varias órdenes de tortura fueron impartidas personalmente por Menéndez, otras por el general Parada, jefe de la Tercera Brigada de Infantería con asiento en Curuzú, Cuatiá, que dio personalmente órdenes de torturar no solo a soldados, sino a un suboficial que se había preocupado por alimentar a su tropa matando una oveja, todos los grados. Es decir, no todos los oficiales ni los suboficiales actuaron de esta manera brutal, no, de ninguna manera. Pero yo le puedo dar el nombre de una persona por grado al menos. Si usted quiere el nombre de un subteniente le doy, si usted quiere el nombre de un capitán le doy, si usted quiere el nombre de un general le doy. Con lo que quiero decir que es imposible pensar que esto es una cuestión excepcional o es una cuestión aleatoria. Muy por el contrario, esto es parte de la práctica de las Fuerzas Armadas y parte de la sistematicidad del accionar de las Fuerzas Armadas en Malvinas en el contexto bélico, aún frente al mismo pirata inglés, ¿no es cierto? Aún en el escenario bélico, donde desde las primeras guerras que registra la humanidad hasta hoy se sabe que es fundamental para conservar la vida en la guerra la solidaridad del compañero que está al lado, del camarada de armas. Pues bien, no era así entendido por las Fuerzas Armadas argentinas, que utilizaban la violencia extrema, la falta de respeto a la dignidad humana y las torturas como un elemento de conducción del grupo humano en el contexto bélico. Hoy la causa, entonces decía, tiene 95 imputados, 4 procesados ya, con recursos ante la Cámara Federal de Comodoro y ante la Cámara de Casación. Hay una acción que plantea el Centro de Excombatientes de La Plata en la Comisión Interamericana, y seguimos esperando que esta causa avance decididamente, porque la verdad que constituye un verdadero despropósito y una expresión, a mi juicio, de hipocresía nacional, decir, los héroes de Malvinas, y los héroes de Malvinas tienen que ir a buscar justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington porque en su país no encuentra, ¿no? La verdad que habla, me parece, bastante mal de un país que sus héroes buscan afuera justicia porque no la encuentran en su propio país. Sí, Pablo, impresionante la verdad lo que nos contás. Sabemos, digamos, de que es una lucha, por decir de algún modo, que está en marcha, ¿no? Digo, dar batalla a la desmalvinización tiene que ver con ponerlo en la agenda de los derechos humanos como lo pudiste hacer junto al colectivo de las familias correntinas a partir ahí de tu gestión en ese 2005, y también entender el lugar que ocupa el Poder Judicial, ¿no? En esta restitución de derechos, podríamos decir en algún punto, a partir del ejercer justicia sobre las víctimas, que pone, me parece, en cierta analogía al proceso que nos estás comentando, con el proceso que se sigue llevando adelante por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. Te queríamos preguntar en ese sentido, ¿cómo vislumbrás, cómo vivenciás, cómo percibís y qué análisis podés hacer de la situación de los juicios que están en marcha ahora de esta manera virtual, ¿no? ¿Qué cuestión excepcional que está mostrando la justicia en este punto frente a tantos obstáculos, ¿no? Mirá, a mí me parece que no hay ningún impedimento, ninguno, para que los juicios se lleven adelante de manera virtual, ninguno. Y quiero contar que cuando terminó mi gestión al frente de la Subsecretaría de Derechos Humanos en Corrientes, fui a trabajar a Buenos Aires,
como director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación y representante de ese Consejo ante la conocida como Comisión Interpoderes o la Comisión de Agilización de Juicios de Lesa Humanidad, que funcionaba en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y una de las tareas que me encargué casi personalmente, con todo un equipo del área de tecnología del Consejo, es armar los sistemas de videoconferencias para recibir el testimonio de muchas víctimas, ¿no? Porque cuando empezaron los juicios, empezaron a aparecer los problemas. Hay que tener presente que la justicia federal hasta ese momento no era una justicia que se ocupara de las víctimas, ¿no? Es decir, la justicia federal tomaba casos de contrabando, de tráfico de drogas, de adulteración de monedas y otra serie de cosas en el cual no hay una víctima de carne y hueso. Lo más parecido a una víctima o al dolor es, en todo caso, el dolor de una familia o de la mamá de una persona procesada que está a punto de ser condenada, digamos, es lo más parecido al dolor de una víctima. Pero bueno, cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, empiezan a aparecer los problemas vinculados con nuevas características que el sistema de justicia federal no lo contemplaba. Por ejemplo, que tenía que recibir el testimonio de personas que algunos de esos, la propia circunstancia de salida a la dictadura militar fue el exilio. Entonces había que contar con el testimonio de personas que estaban viviendo en Suecia, en España, en otros lugares del país, distinto a lo que fueron víctimas. El caso de los estudiantes universitarios que viniendo de provincias fueron a La Plata, por ejemplo, fueron víctimas y después en libertad se recibieron y volvieron a sus provincias, ¿no? Entonces, en ese esquema nosotros desarrollamos todo un sistema de videoconferencias, no solamente entre tribunales, sino también montando equipamiento en consulados, también disponiendo equipos de videoconferencias en caso que los imputados pretendieran usar argumentos de salud para sustraerse la acción de la justicia. Pues bien, nosotros le instalábamos equipos de videoconferencias en habitaciones de hospital, en domicilios particulares, diseñando una tecnología de intervención al servicio del avance de la justicia, ¿no? Yo recuerdo que en ese devenir instalamos equipos de videoconferencia, por ejemplo, en el consulado argentino en Montevideo, en San Pablo, en Porto Alegre, en Asunción, en Santiago, en Lima, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, Costa Rica, México, Miami, Washington, Londres, París, en fin, Madrid, un montón de otros lugares, para que los testigos no tenían que viajar, no gastar dinero el Estado que lo convocaba. A veces personas con problemas de salud no se podían desplazar, no podían disponer de varios días para declarar por razones laborales o por salud o razones familiares. Así que esta experiencia de que los juicios funcionen por videoconferencia ya la pasamos y exitosamente. Así que no hay ningún impedimento para que esto avance, los juicios avancen con la utilización de esta tecnología, ¿no? Además, hasta llegado a un nivel por el avance tecnológico y por las circunstancias de la pandemia, hoy cualquiera puede utilizar un teléfono y hacer una videollamada, y de hecho hay algunos tribunales que están tomando declaraciones por ese sistema, cuando tienen que notificar a una persona que está aislada y que tiene un teléfono con videollamada, se conectan y el secretario toma testimonio y funciona como una notificación personal. Los Zoom o los Jitsi o cualquier otro mecanismo que hay para hacer reuniones colectivas se pueden hacer. Así que no hay ningún impedimento para esto, no hay ningún impedimento. Sí recuerdo que cuando nosotros empezamos a trabajar en este sistema, en muchos casos teníamos que hacer toda una tarea de convencimiento para los magistrados
que a veces de buena intención no querían trabajar con ese sistema, y otro, como una manera de no comprometerse tanto con el proceso, entendían que el testigo debía estar en la sala, ¿no? Entonces, bueno, eso se venció, hoy funciona, uno puede ver hasta el más mínimo detalle de la persona que está declarando, así que, insisto, no veo ningún impedimento para que esto pueda avanzar. Excelente. De hecho, tenemos experiencia en esta materia, y bastante experiencia, así que... Y nos permite como ciudadanos poder seguir los juicios en línea, nosotros que estamos lejos, por ejemplo, de los tribunales federales en los que transcurren muchos de los juicios, nos permite seguir en línea los testimoniales, ¿no?, que son conmovedores en el caso de las víctimas y los familiares, y bueno, y que generan tanto repudio en el caso de los victimarios. En el caso en un caso de hechos que sucedieron en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el tribunal funciona en la ciudad de Corrientes, y ahí se procedió a juzgar, pero se daba la característica que las víctimas eran de Paso de los Libres, los testigos de Paso de los Libres, los victimarios de Paso de los Libres, y tenían una comisión de memoria muy activa que le interesaba que sus alumnos pudieran conocer el juicio. Entonces se le instaló un equipo de videoconferencia en el ámbito del juzgado federal, que funciona en Libres, y todo un salón de audiencia se preparó para los alumnos, y se instaló una pantalla de televisión, y se vio el juicio casi como quien va a un cine, como quien va a ver un documental, y estaban los protagonistas en la ciudad de Corrientes, pero haciendo el efecto de publicidad y de docencia que implica en la ciudad de Paso de los Libres para las nuevas generaciones, y funcionó perfectamente. Así que la verdad es que yo no conozco ningún obstáculo que pueda ser esgrimido seriamente para impedir el avance del juzgamiento de estos crímenes, que no solamente afectan a las víctimas, sino son de lesa humanidad, porque es tan grande la magnitud del daño que afectan a toda la humanidad. Perfecto, estimado Pablo. Bueno, te agradecemos enormemente tu presencia en el programa y todo tu trabajo, ¿no?, que continúa sobre todo en el ámbito de la formación y también en la búsqueda de justicia. Agradecemos tenerte acá y tenerte también presente en nuestra comunidad a través de la Universidad Atlántida Argentina, y te vamos a seguir molestando para que nos tengas al tanto de cómo prosigue el proceso que nos contaste, y bueno, y saber de vos y de tu mirada respecto de los juicios. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y el que hayas podido compartir tu saber con nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo, Alejandro. Te agradezco enormemente el llamado, a vos y a tu equipo. La verdad es que debo mucho al municipio de la costa y a la Universidad Atlántida y a todos los grandes amigos que he hecho en estos ya varios años de trabajo en la universidad, y para mí es un orgullo muy grande ser considerado docente de esa universidad y poder transmitir parte de esto a las nuevas generaciones de estudiantes. Así que contá conmigo, a tu disposición. Abrazo grande, muchísimas gracias. A vos. Bueno, nos quedamos con esta reflexión de Pablo, ¿no?, que como comunidad tenemos el deber, ¿no?, de conocer nuestra historia para que no se vuelva a repetir, así que como cada miércoles seguiremos construyendo memoria y recordando que hace 879 días que nos falta Nahuel Navarrete Godoy, que hace 6.950 días que nos falta Darío Jerez, y que seguimos pidiendo justicia por Facundo. Y como todos los miércoles, nos despedimos con el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días. Añicos de cristal, armar mi espejo y en los escombros
pedazos del ayer. Noticias. Mi matar, leyendo el mapa. Estas son las noticias más importantes de la semana de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Con la participación de más de 274 inscriptos de 73 municipios de la provincia, comenzó el curso Educación en Derechos Humanos para Agentes Municipales, organizado en el marco del Consejo Provincial de Derechos Humanos. El objetivo del curso es ofrecer herramientas históricas, conceptuales y prácticas en materia de derechos humanos para fortalecer el rol de los y las participantes con su respeto, garantía y promoción de derechos en los ámbitos en los que se desempeñan. Esta propuesta pedagógica surgió como una necesidad en los diferentes encuentros que tuvo el Consejo Provincial de Derechos Humanos, creado este año por decisión del Ministerio de Justicia y del que forman parte los secretarios, subsecretarios o directores de derechos humanos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Se presentó ayer el informe Políticas de Derechos Humanos frente al conflicto carcelario en tiempos de pandemia, que recoge el trabajo desarrollado a partir de la recepción de denuncias y la gestión de conflictos en instituciones de encierro. Participaron Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos, Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal, Marcelo Iafola, director provincial de Políticas de Inclusión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Palmieri, comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y miembro del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, además de Raquel Huitis, que es integrante de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. El informe trazó un duro diagnóstico sobre la situación carcelaria y presenta propuestas concretas para atenuar las condiciones de detención. Esta semana, con las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario contra 3 militares y un policía, se llegó a la cifra de 1.000 condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar, desde la declaración como insanablemente nulas de las leyes de obediencia debida y punto final que consagraban la impunidad. El martes fueron condenados a prisión perpetua el entonces jefe de operaciones de inteligencia del área militar 132 del Ejército, hablamos de Antonio Federico Bossier, el ex capitán Guillermo Aníbal Picciolini y el ex jefe de la sección San Nicolás del Departamento de Inteligencia 101 del Ejército, Omar Andrada, mientras que el comisario retirado de la policía bonaerense, Oscar Alberto Rodríguez, fue sentenciado a 3 años de prisión como partícipe secundario de un secuestro y falsedad ideológica. Los juicios comenzaron en 2006 con el juzgamiento de Miguel Echecolás, gracias al apoyo y la decisión política del gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó la derogación de las leyes de impunidad. Desde entonces ya fueron condenados 1.000 genocidas, lo que convierte al país en una referencia mundial ineludible a la hora de juzgar los delitos aberrantes cometidos contra su propia población por un gobierno ilegítimo y dictatorial. Y el próximo fin de semana se llevará a cabo la 4ª edición del Festival Danza por la Identidad, que en esta oportunidad tendrá modalidad virtual con transmisión por YouTube y otras plataformas digitales. El festival fomenta la producción, creación y difusión de otras obras que entienden el lenguaje poético de la danza como una herramienta constructiva de pensamiento y acción que contribuye en la configuración de una sociedad segura de sus identidades y expresiones culturales. Y el festival también se enmarca en aquellas producciones que abonan a la construcción de modelos y estéticas del lenguaje de la danza hegemónica, recuperando la identidad latinoamericana y de los pueblos de la patria grande para la construcción de un pensamiento crítico y comprometido con la transformación en la realidad. Escuchamos a Yamila Cruz Valla, coordinadora del equipo de producción y gestión Arte por la Identidad. Hola, mi nombre es Yamila Cruz Valla y soy la coordinadora general del Festival Internacional Danza por la Identidad, que se hace en apoyo a Abuelas de Plaza de Mayo. En esta 4ª edición se presentarán obras de videodanza abordando temáticas que tienen que ver con derechos humanos, identidad, pueblos originarios y género. El 6, 7 y 8 de noviembre por nuestro canal de YouTube a las 19 horas. Los esperamos.
informó Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En el campo, en la sierra, en el mar. Sintoniza AM 1440.